Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre primeramente por este día maravilloso que nos permite vivir, por el soplo de vida que el día de hoy nos ha dado y sobre todo por este día porque nos da el privilegio de tener una palabra para impartirla por medio de esta pantalla. Así que recibe esta palabra, así que abre tu corazón para recibirla. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más dándome la autoridad, desenvolvimiento, sabiduría e inteligencia de esta palabra. Amén. Y que en este instante, en este momento, se pueda hablar lo que el Espíritu Santo desee y no lo que yo anhele. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con un tema que dice lo siguiente: asegúrate que la presencia se sienta bien a tu lado. Asegúrate que la presencia de Dios se sienta bien a tu lado. Es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque el simple hecho de que Dios esté cerca, de que Dios me esté hablando o que Dios esté atento a mí, no quiere decir que Dios se sienta bien con mi presencia ni con lo que yo le esté dando. Es importante que nosotros prestemos atención el día de hoy, que eh, que yo le esté dando mi tiempo a Dios, que yo le esté dando a Dios algo, un sacrificio, que yo esté dándole la dedicación a Dios, como por ejemplo que yo pueda estar haciendo un ayuno, de que yo pueda estar yendo todos los días a la iglesia, o que yo pueda estar dando mi diezmo y mi ofrenda, o que yo pueda estar leyendo la Biblia todos los días, y eso haga que yo realmente diga: Dios está cerca de mí, Dios me está viendo, Dios está atento. La importancia aquí no es que realmente Dios esté tan cerca, la importancia es que tan bien se siente Dios cerca de ti, que tan bien se siente Dios con lo que le estás dando, el tiempo, el sacrificio, la dedicación para Dios. Eso es importante porque muchas veces creemos o manipulamos la presencia de Dios porque yo estoy dándole algo a Dios, porque yo estoy yendo a la iglesia, porque yo estoy ayunando, porque creo que estoy, como quien dice, cumpliendo todas las normas o las leyes o estatutos del Señor. La importancia aquí es con qué estoy dándole las cosas a Dios, con qué corazón le estoy dando las cosas a Dios, con qué olor de agrado le está llegando al cielo todo lo que estás haciendo y lo que le estás dando a Dios, como por ejemplo los ayunos, las vigilias, las horas y el tiempo que buscas a Dios para leer la Biblia, como por ejemplo las veces que te apartas para ir en ese tiempo, que apartas ese tiempo para ir a la iglesia a congregarte. Es importante que entiendas que todo esto vale, pero con una sola cosa, con el corazón que lo haces, con el corazón y la intención que lo haces. Es importante que prestemos atención a la historia de Caín y de Abel. Nosotros sabemos esta historia muchísimas veces, la hemos predicado millones de veces, hemos sabido esta historia como una ofrenda de cada uno. Y yo quiero hablar sobre la importancia de hoy, del corazón que nosotros muchas veces estamos cargando y qué tipo de corazón cargamos delante de la presencia de Dios. El simple hecho que Dios esté cerca no quiere decir que Dios se sienta bien conmigo. Y eso lo podemos ver en la historia de Caín. Y vamos a leer esta historia porque el Señor me hacía entender la importancia de nosotros saber con qué intenciones estamos haciendo las cosas o con qué intención tenemos las cosas hacia Dios. ¿Qué intención tengo en mi corazón? Porque simplemente muchas veces el entregarle o hacerle algo al Señor que pueda hacer que nos esté pidiendo o nos esté exigiendo, realmente lo esté haciendo de mal corazón. Y Dios lo que quiere es un corazón limpio, un corazón que realmente se rinda ante Él y le demuestre al Señor que aunque sea muy poco el tiempo o lo que le esté dando, sea un corazón limpio y sincero. Dice la palabra en Génesis capítulo 4, en el verso 3. Vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra de una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué se te ha ensañado? ¿Y por qué has
decaído tu semblante. Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no soy yo acaso el guarda de mi hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Esto me llamó muchísimo la atención, específicamente cuando el Señor dice: la voz de tu hermano clama desde la tierra. Y yo digo: Dios mío, cuántas veces nosotros hemos querido darte algo, cuántas veces te hemos entregado algo y realmente creemos que estamos entregándote algo limpio, puro, pero resulta que nuestras acciones, nuestros comportamientos y nuestra manera de comportarnos delante de Dios ofende a Dios, y realmente estamos haciendo lo incorrecto. Caín en ese momento decayó su semblante. ¿Por qué cayó su semblante? Porque tenía una envidia muy fuerte hacia su hermano. Aquí estamos hablando de la ofrenda de cada uno, de lo que cada uno pudo dar, sí, y es importante que nosotros prestemos atención siempre lo que le estemos dando al Señor, con qué corazón se lo estamos dando y de qué manera se lo estamos entregando, ok, pero lo que quiero hacerte entender, el problema que tenía el corazón de Caín, él decayó, él se sintió mal, él mismo se sintió menospreciado, porque realmente lo que tenía era una raíz de envidia sobre su hermano. Y es importante que el día de hoy prestemos atención, lo que el Señor me hacía entender, Migdeli. Hay muchas personas que están como Caín, hay muchas personas que creen que porque leen la Biblia, porque están cerca, porque me ofrecen un ayuno, se sienten ahí bien, porque realmente se sienten, como quien dice, es un compromiso que tengo que hacer con Dios, y ahí es cuando empieza la religión como tal, porque si yo sé que yo estoy entregándole algo a Dios, Dios me tiene que hacer entender que realmente si se siente bien con lo que estoy haciendo o no. Una de las cosas que vemos aquí, que Dios le pregunta a Caín, y así es que Dios comienza con nosotros, con una pregunta, haciéndonos entender las cosas como un padre a hijo, pero somos nosotros tan rebeldes muchas veces, y somos personas que realmente no sabemos lo que cargamos dentro de nuestro corazón, que nuestras acciones y nuestro comportamiento terminan ofendiendo a Dios. La actitud de Caín fue tan fuerte delante de la presencia de Dios, y es por eso que quiero que observes, porque vemos a un Dios cerca de Caín, vemos a un Dios cerca de Caín hablando, o sea, es decir, que la voz de Dios estaba cerca de Caín. Es decir, que no nada más la presencia, sino la voz tenía palabra en ese momento de Dios, pero Dios no se sentía bien con la presencia y con la actitud y el comportamiento y el corazón de Caín. Entonces aquí nos damos cuenta rápidamente la importancia de nosotros no sentirnos tan seguros de que Dios tiene una palabra, de que Dios tiene tenemos la voz de Dios cerca, que yo estoy haciendo todo para Dios, estoy entregándole todo a Dios, porque resulta que nosotros podemos estar ofendiendo o dañando o haciendo cosas incorrectas delante de la presencia de Dios, y Dios se puede estar sintiendo disgustado, ofendido. La presencia de Dios se sentía ofendido, disgustado, porque había una persona, había un hijo desobediente, había un hijo que realmente no nada más era que le estaba entregando lo que él le parecía de la ofrenda, sino que también en su corazón estaba envidiando a su hermano, a su prójimo. Y si podemos ponerle otro título a esto, podría ser el peligro de dañar a nuestro prójimo, porque a veces vamos y hacemos las cosas, pero estamos criticando, estamos menospreciando a nuestro prójimo, estamos haciendo lo incorrecto contra nuestro prójimo. Y recordemos que el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces exigimos respeto, muchas veces exigimos que las personas nos amen, pero somos nosotros los que no hacemos lo primero, no damos ese amor, no brindamos el apoyo, no brindamos como quien dice, eso que queremos recibir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que me amen, quiero que me valoren, quiero que me respeten, pero nosotros ni respetamos, ni valoramos,
y siempre andamos calumniando, siempre andamos haciendo lo incorrecto. Vemos que muchas veces no estamos haciéndolo con los labios, pero ya lo hacemos con la intención del corazón, que fue lo que le pasó a Caín. Él decayó, primero decayó su semblante, primero vino la envidia, la rabia, porque lo que estaba entregándole a su Dios, vamos a decirlo así, no le estaba agradando como a la de su hermano. A Dios le agradó lo que le entregó su hermano, ok, pero yo siempre he dicho con esta palabra, ¿cuál era la forma, de la manera de Caín de poder preguntarle en ese momento a su hermano, cómo es la forma o cómo es la manera que tú pudiste agradar a Dios con tu ofrenda? ¿De qué manera o de qué forma fue que tú pudiste tocar el corazón de Dios? Y es la mejor forma de nosotros poder reconocer de que otro lo está haciendo mejor, de que otro lo está haciendo mucho mejor que yo, aunque yo tenga más años, aunque yo tenga más tiempo, aunque yo me sepa más la Biblia, aunque yo sepa más las cosas, aunque ya tenga más estrategia. Es importante que nosotros prestemos atención a esta parte, porque fue lo que el Señor me hacía entender. Hay muchas personas ofendiendo mi presencia porque realmente están ofendiendo al otro, están ofendiendo al justo, están ofendiendo al inocente. Vamos a decir lo que resalta la palabra: era una persona inocente. Abel fue una persona que entregó lo mejor, fue lo que realmente dio con excelencia para Dios, pero también fue una persona que realmente no tenía contra su hermano rabia, ira, contienda, molestia, enojo, no tenía envidia, simplemente lo estaba haciendo de corazón, y lo que daba lo daba porque realmente quería agradar a su padre. Y es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo, que es importante que yo tenga la presencia, que yo tenga la voz de Dios y que Dios esté cerca de mí. Eso es muy importante, pero que Dios se sienta satisfecho estando conmigo y viéndome. La importancia de nosotros saber el día de hoy que cuando Dios esté cerca de nosotros, nosotros podamos agradarle siempre a Él, que lo que le estemos dando se lo demos de corazón y le demos lo mejor, el tiempo, la ofrenda, el ayuno, la vigilia, que ese corazón tuyo sea tan puro, tan limpio, tan sincero delante de Dios. A Dios le encanta la sinceridad. Si hay algo que yo he aprendido delante de la presencia de Dios, ser muy sincera y muy honesta. Aún así, cuando yo estoy haciendo las cosas incorrectas, le digo: Señor, esto no me pareció, esto lo hice así, porque es que me disgusté, me molesté, me pareció esto mal. Pero yo siempre he sido en ese particular muy honesta, porque yo he aprendido que al Señor le encanta la honestidad, le encanta la sinceridad. Entonces es importante que veamos aquí la forma que Dios intenta de hablar con Caín, de una forma bonita. ¿Dónde está tu hermano? Porque primero le pregunta: ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, porque te has sentido mal, no puedes por qué sentirte mal, porque te sientes menospreciado, porque sientes envidia o porque sientes de esa manera que tu hermano lo hizo mejor, tú lo puedes también hacer mejor. Una forma de Dios buscar, yo me imagino a Dios intentando de que Caín como hijo fuera honesto, fuera sincero, pero vemos aquí de la forma y la manera que aún así él fue rebelde y fue soberbio delante de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos entender de qué forma yo voy a la presencia, de qué manera yo le doy las cosas a Dios. Eso es como que tú des un regalo y tú le lances el regalo a la persona de aquí para allá: toma, te lo regalo. No es lo mismo de que tú le digas: hola, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor de tu vida. O mira, no sé qué es lo que esa persona pueda estar de aniversario, no se toma el regalo en sus manos, a que agarres el regalo y se lo lances. O sea, es otra cosa. Yo creo que en ese momento Caín estaba demostrándole a Dios, era con la actitud, era con el comportamiento y la acción. Y a veces no estamos hablando, pero con las intenciones y la actitud de nosotros estamos demostrándole ya a Dios lo que tenemos en nuestro corazón, qué tipo de soberbia, qué tipo de altivez, qué tipo de arrogancia podemos estar teniendo delante de la presencia de Dios. Entonces dice la palabra en este verso: entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Dice. Después le dice: y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta. Dios le está diciendo a Caín, le está advirtiendo que el pecado está a la puerta, el peligro está a la puerta. Muchas veces Dios, por querer exhortarnos, confrontarnos y hacernos entender el peligro donde estamos, el peligro donde nos estamos rodeando, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, creemos que nos molestamos y nos disgustamos delante de Dios. El pecado está a la puerta, o sea, diciéndole, mira, ahí está el pecado. Y ahí es cuando realmente empieza la rebeldía de Caín. Y dice la palabra en el siguiente verso, en el 8, que es la parte que más me sorprende. O sea, él no agarró el consejo, él no tomó el consejo, no escuchó la voz de Dios. Dios le está advirtiendo, le está diciendo en ese momento, el pecado está a la puerta, allí está el peligro, no pases, no hagas eso. Muchas veces el Señor nos confronta y nos hace entender a nosotros, no hables de tu prójimo, no digas eso, no hables de esa manera, no te comportes de esa manera, así, porque a veces nosotros decimos, no, yo no mato, porque yo no tengo un arma, porque yo no soy esa persona de que voy a estar, como quien dice, ¿cómo decir la palabra? Querer tropezar en la vida de otro hermano o otra hermana, pero con las intenciones o con lo que pensamos o lo que realmente guardamos en nuestro corazón, ya lo estamos matando, ya estamos condenando esa vida. Dice la palabra, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios tuvo la paciencia sobre Caín de hacerle entender lo que iba a acontecer para que él se arrepintiera y no lo hiciera. ¿Cuántas veces Dios se ha levantado hacia nosotros, advertirnos y hablarnos y hacernos entender las cosas como deben de ser? Y somos nosotros los que actuamos como Caín, pero decimos, no, Dios está cerca de mí, Dios me ama, Dios me habla, yo abro la Biblia y el Señor me habla. De que nos tiene que hablar, nos tiene que hablar. Él estaba hablando a Caín, pero la forma que le estaba hablando a Caín era una manera que lo estaba advirtiendo, lo estaba aconsejando, lo estaba exhortando, le estaba haciendo recapacitar y él no estaba entendiendo el lenguaje de Dios. Una de las cosas que vemos aquí, que él le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? La voz de tu hermano, el clamor, el dolor, clama desde la tierra hacia mí. Sabemos aquí que cada vez que una persona se levanta contra otra persona, pero resulta que esa persona es justa delante de Dios, esa persona realmente es una persona que delante de Dios es una persona que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, esa voz va a clamar al cielo. Ese dolor, ese llanto, esa manera de esa persona llorar, esa persona de que cada vez que se levanta a gemir delante de Dios por lo que está pasando, por lo que está viviendo, y resulta que esa persona, la otra, le está haciendo la guerra, lo está condenando, lo está criticando, le está haciendo la guerra, esa persona va a tener que vérsela con Dios. Y es lo que yo estuve anotando aquí cuando el Señor me ministraba esto, por cuántas personas hoy en día inocente delante de la presencia de Dios, haciendo las cosas correctas para Dios, cumpliendo las cosas como Dios se las está pidiendo, haciendo las cosas que el Señor les está exigiendo, pero resulta que hay Caínes que están levantándose contra de personas inocentes, de personas justas, que realmente el día de hoy el Señor viene a hablarle a todas esas personas que necesitan entender la importancia de la justicia de Dios. Muchas veces creemos que nosotros tenemos, como quien dice, la justicia de Dios lejos, y pasamos y vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos que realmente tú dices, Dios mío, ¿dónde es que tú estás? Porque yo estoy haciendo esto, tú me llamaste, tú me escogiste, tú me dijiste, tú esto, lo otro, pero resulta que cada día más los Caínes se levantan. Señor, ¿dónde está tu justicia? Y creemos nosotros que la justicia de Dios está lejos. Y creemos que la justicia de Dios está lejos y que Dios no está viendo nada de lo que nos está aconteciendo y nos está sucediendo. Pero resulta que mientras que Abel, el clamor de una persona inocente, llega al oído de Dios, es cuando Dios busca y le pregunta en ese momento a Caín, y queda este hombre maldito, queda esta persona realmente delante de Dios maldecido. Y eso es lo que pasa con las personas o con nosotros mismos cuando nos levantamos contra de una persona que realmente está haciendo las cosas hacia Dios.
de qué manera quedamos, si no nos arrepentimos, si no nos humillamos, si no nos importa qué es lo que Dios pueda pensar o lo que Dios pueda decir sobre lo que estemos haciendo, vamos a quedar maldecidos como Caín. Dice la palabra, y respondió, no sé, yo soy acaso guarda de mi hermano. Mira la forma o la soberbia que él tenía. No sé, tú sabrás, tú verás, ese hijo tuyo, eso no es hijo mío, eso no me importa a mí. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando realmente necesitamos, como quien dice, recapacitar que no se trata de nosotros nada más, sino se trata de nuestro prójimo, nuestra familia, de orar, de velar, de pedirle al Señor por la necesidad de nuestro prójimo. Entonces vamos a estar, yo no sé, ellos tienen que salvarse porque ellos se tienen que salvar, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer porque imagínate, yo estoy aquí ayunando, yo estoy aquí vigilando por ti, Señor. Entonces imagínate que nosotros nos comportemos como Caín delante de Dios, soberbios, altivos. ¿De qué forma, de qué manera se va a sentir la presencia de Dios? Puede estar Dios cerca, puede estar la voz de Dios cerca, pero puede estar Dios disgustado con nosotros. Entonces, importante que no nos sintamos tan seguros de que la presencia o que la voz de Dios esté tan cerca. La importancia es, como le dije, asegurarnos que la presencia de Dios se sienta satisfecho contigo y conmigo. Dice la palabra que en ese momento el Señor le dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Aquí nos damos cuenta la manera que el mismo Dios le dijo, maldito quedarás, maldito quedarás. O sea, quedó una persona sellado, apartado por realmente no reconocer. Y esto nos lleva a Proverbio 28, capítulo 13, una versión que me encantó, que conseguí, que dice lo siguiente: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que confiesa, pero el que confiesa y lo deja será perdonado. Será perdonado. Al que disimula. Caín disimulaba lo que era. Hay muchas personas disimulando con su personalidad lo que realmente son. Yo puedo engañarte a ti, disimular lo que realmente puedo tener en mi corazón, pero Dios puede ver lo más profundo de mi corazón y Él sabe cuando realmente yo estoy encubriendo mi pecado. Es importante que el día de hoy nosotros entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque la palabra es: el que disimula el pecado no le irá bien. A Caín no le fue bien porque él disimuló, él en ese momento encubrió el pecado que realmente tenía que reconocer, que tenía que asumir. Por eso te digo que es importante ir a la presencia de Dios con transparencia y decirle lo que te gusta, lo que no te gusta, y ser honesto, porque a Dios le encanta la honestidad. Entonces, pero el que confiesa y lo deja, una cosa es que yo confiese, una cosa es que yo le diga al Señor, esto es así, esto es lo otro, ayúdame a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy demostrándole al Señor en ese momento que me voy a apartar de lo que a Él no le está agradando, porque yo quiero que Él me ayude a ser mejor hija, a ser mejor persona cada día más. Pero sí, hay personas que realmente le piden perdón a Dios, pero no un perdón de realmente de corazón, porque no se apartan de lo que están haciendo, no se apartan de lo que hicieron, no se apartan de lo que en ese momento pudieron hacer. Es importante que el día de hoy nosotros podamos entender: el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que confiesa, lo deja, se aparta, será perdonado. Este hombre en este momento, vemos en esta escritura que ahí no alcanza, como quien dice, la misericordia de Dios, porque el mismo Dios le intentó de que confesara, de que hablara, que confesara con Dios, que se pudiera ser honesto delante de Dios y que pudiera en ese momento hablar con Dios y decirle las cosas como tenía que hacer. Pero en ese instante Caín no quiso ni siquiera aceptar la corrección o digamos así, la misericordia que en ese instante Dios le estaba ofreciendo. Dice la palabra en Proverbios 28:13: feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. El terco, Caín, fue una de las personas, no nada más que tuvo envidia, una persona que fue soberbio, una persona que fue terco delante de la presencia de Dios. Y yo me he dado cuenta que Dios no brega con gente terca, porque nos damos cuenta en Jonás.
Jonás fue una persona muy terca delante de Dios y vemos un libro que realmente no tiene mucha historia de la historia, muchos capítulos de Jonás, porque realmente yo me doy cuenta que Dios, como las personas tercas, como que lo echa a un lado. Igual nos damos cuenta con el esposo de Abigail. O sea, se te viene a la memoria el esposo de Abigail, era una persona que realmente era soberbio, una persona terca, una persona mala, porque era una persona mala. Y ahí nos damos cuenta que el Señor no bregó mucho con él, le cortó la vida. Entonces es importante que nosotros prestemos atención la importancia de ir a la presencia de Dios con un corazón limpio y de que Dios se sienta agradado delante de nosotros y nosotros de Él. Que realmente lo que estemos haciendo lo hagamos de corazón y siempre seamos muy sinceros ante Dios. La palabra en Romanos 12:18 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependan de estar en paz con todos los hombres. Vamos a leerlo bien aquí, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependan de vosotros, está en paz con todos los hombres. Porque yo resalto esta parte de este verso, porque el Señor nos convida a nosotros, que si es posible que tengamos paz con todas las personas. Hay personas que viven en guerra con todo el mundo sin nadie haberle hecho nada. Viven criticando, señalando, pero tú no viste a fulanito, pero tú no viste a Princeo, pero tú no viste a este, pero tú no viste a lo otro. Y empiezan a criticar y a señalar, pero yo tengo la presencia, pero yo leo la Biblia, pero yo ayuno, pero yo ofrendo, pero yo voy a la iglesia. Pero no se trata de todo esto nada más, se trata que todo lo que yo haga, lo haga con amor, con sinceridad, realmente con una gratitud ante los ojos de Dios, pero que yo pueda estar bien con todos, en paz, con tranquilidad, sin desearle mal a nadie, sin estar buscando la caída de otro, de envidiándole. Si yo veo una persona que está haciendo lo correcto delante de Dios y yo estoy viendo que esta persona está ganando más ventaja en el mundo espiritual que yo, vamos a decirlo así, esa persona tiene más años que yo, esta persona tiene más tiempo que yo, pero resulta que esta persona está, no sé, yo veo la estatura que tiene con Dios, yo puedo ir de la manera más humilde, preguntarle cómo fue que tú lograste eso con Dios, cómo fue que tú realmente pudiste hacer eso con Dios, no agarrarme y ponerme a la defensiva con esa persona, no tratarlo, porque realmente lo que me está comiendo es la envidia. Y esta predicación vino sobre una pregunta que yo le hacía a Dios. Mientras que yo le hacía esta pregunta al Señor, el Señor me respondió a través de todo esto que te estoy transmitiendo. Y el Señor me hacía entender, Deli, es importante que no, ¿cómo decirte la palabra que el Señor me dijo? Para expresártela. El Señor me dijo, es importante que prestes atención, que no todo el que está cerca de mí pueda hacer que yo me sienta bien con ella, con él. Y ahí fue cuando me llevó a la palabra y me hizo entender Caín y Abel, y me empezó a ministrar, porque realmente es peligroso cuando nosotros creemos o vamos a decirlo así, nos sentimos mejor que las demás personas. Y ahí es cuando el Señor realmente nos hace entender la arrogancia o la altivez que podamos tener en nuestro corazón. Mientras que el Señor me ministraba esta palabra, yo decía, Dios mío, líbrame de que realmente lo que yo te esté entregando sea con soberbia, altivez, con ego, con arrogancia, y no con un corazón humillado, con un corazón limpio, un corazón sincero. Es peligroso que realmente nosotros creamos que por los resultados ya el Señor se sienta agradado. No se trata de lo mucho que le des ni los muchos resultados que tenga, sino que realmente que esos resultados del Señor se sienta agradado con lo que estás haciendo delante de su presencia. Asegurarnos de que lo que estoy entregándole a Dios le agrade. Ok, esto lo leímos. No es lo que le damos, sino con el corazón que le damos. Eso es muy importante. Si podemos darle otro tema o otro título a esta prédica, no es lo que le damos, es con el corazón que le damos. Es importante. ¿Con qué corazón le estás dando las cosas al Señor de hoy? ¿Con qué corazón le estás brindando todas las cosas, el tiempo y la dedicación a Dios? Se trata con qué
olor de agrado, le está llegando las cosas a Dios. Recordemos que cada vez que nosotros le damos algo al Señor, eso tiene que llegar con un olor de satisfacción al cielo. Mire, esta persona está ayunando, mire, esta persona está orando, mire, esta persona. Pero resulta que aquí hay un olor extraño, como en el fuego extraño que hubo en el altar con los hijos de Aarón. El Señor, eso es otro ejemplo que podemos ver. El Señor estaba viendo que estaban ofreciéndole algo. Era una ofrenda en ese momento que le estaban dando, pero era una ofrenda que al Señor era un fuego extraño. Y es importante que prestemos atención. No todo lo que le demos a Dios o lo que le estamos ofreciendo a Dios puede hacer que le esté agradando. Preguntémosles a la presencia del Espíritu de Dios. Hay gente que dice, no, que yo me doy golpe de pecho porque yo tengo no sé cuánto tiempo y el Señor, y yo he estado con el Señor, pero cada vez que tú ves el comportamiento, son personas chismosas, criticonas, que siempre están ahí buscando la cizaña para que el otro hermano con el otro hermano no se hable, y tú ves ese conflicto dentro de la iglesia y tú dices, oye, pero ¿cómo es que realmente puede agradar eso a Dios si está buscando, como quien dice, la pelea, el conflicto, la discordia siempre? Eso no le agrada a Dios. Son herramientas del enemigo que realmente él es el único que le gusta la división, él es el único que le gusta el chisme, él es el único que le gusta la hipocresía, él es el único que le gusta estar siempre en el conflicto de las personas estén en guerra. Eso no son herramientas de Dios. Y es importante que el día de hoy nosotros nos autoanalicemos antes de ver a otro y digamos, Señor, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? ¿Tengo más las herramientas tuyas o tengo más las herramientas del diablo? En estos días me topé con una persona que el Señor me hacía entender, una persona que es cristiana, y el Señor me hacía entender que le diera una respuesta a esta persona. Y esa persona se quedó sorprendida al recibir esta respuesta de parte de Dios, porque aparentemente tenía más la presencia del enemigo más cerca que la presencia de Dios. Y la persona lloraba y lloraba y lloraba porque decía, no sé cómo pude llegar a esto, sabiendo que siempre he querido, como quien dice, agradar a Dios, pero resulta que lo que estoy haciendo es más de las herramientas del diablo que las herramientas del enemigo. Una persona que realmente estaba haciendo todo para Dios, pero resulta que nada de lo que estaba haciendo le estaba agradando a Dios. Y esto me llevó a mí a reflexionar siempre y a revisarme también, a autoanalizarme, y es lo que hoy el Señor quiere con todos nosotros, que nos autoanalicemos y que todo lo que realmente hagamos lo hagamos con sinceridad, y que no disimulemos el pecado y que no estemos como que maquillando las cosas delante de Dios. Seamos muy sinceros, transparentes delante de Él. Preguntémosles, Señor, ¿te agrada esto? Señor, esto es así. Señor, esto es lo otro, porque realmente nosotros no podemos engañar a Dios. Nos engañamos nosotros mismos. Estamos muchas veces perdiendo el tiempo, como le dije a esta persona. A veces perdemos el tiempo creyendo que estamos muy ocupados en las cosas de Dios. Creemos que estamos muy ocupados, estoy avanzando, estoy haciendo esto, pero realmente no se trata de estar muy ocupado o haciendo muchas las cosas de Dios. Se trata con qué corazón lo estoy haciendo y que realmente cómo se siente Dios con lo que estoy entregándole. Así que agarremos el día de hoy para entender y comprender esto, que cada vez que nos levantamos a criticar, a señalar a nuestro prójimo, esa voz va a clamar y esa voz va a reclamar la inocencia que carga, lo que carga. Y es importante. ¿Por qué? Porque realmente el Señor va a darle la justicia al que realmente está haciendo lo correcto delante de Él. Dios no tiene preferido. Dios no hace excepción de personas. Dios simplemente nos paga a nosotros conforme a nuestras obras, conforme a nuestros comportamientos. Hay personas que dicen, ay no, pero Dios pareciera que fuera, que tuviera preferencia porque a ti o al otro, pero a mí nunca. Pero cuando tú ves y sus acciones, su comportamiento, no es que realmente Dios sea de preferencia a nadie, sino que realmente las acciones y los comportamientos nos están hablando de lo que realmente le estás entregando a Dios. Es importante que entreguemos el día de hoy delante de Dios que seamos personas sinceros ante Dios, y que el día de hoy no disimulemos, no maquillemos lo que realmente a Dios le está disgustando, a lo que Dios no le está agradando. Necesito que esta palabra no nada más la escuche, sino que la agarres, la pongas en práctica, y el día de hoy puedas ir a la presencia de Dios y a preguntarle al Señor
qué te gusta, qué no te gusta, te parece esto. Y el Señor te va a traer a memoria y te va a empezar a ayudar a libertar lo que sí, lo que no, esto está mal, esto está bien, y el Señor va a empezar a traer orden sobre ti. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Bendiciones.